Bienvenidos a este tutorial de computación aplicada sobre cómo usar los minigráficos de Sparlinks. Este video será dedicado al gráfico de Pareto. Este gráfico se basa en el principio de Pareto, que enuncia que el 80% de los factores de un evento viene del 20% de las causas. Esta clase de gráfico puede ser muy útil para realizar análisis de los costos ABC de los inventarios. Cada segmento del gráfico representa el peso individual de cada ítem con respecto al total. Los segmentos se escalonan para representar la línea de porcentaje acumulado. Veamos un ejemplo con una base de datos que se nos provee en clase gracias a la profesora Sonia. Contiene toda la información de los inventarios de la pescadería La Estrella. Lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos. En este caso, como lo que nos interesa es graficar unidades, nos vamos a parar o hacer clic en la celda G3, donde está el rótulo Unidades. Vamos a hacer clic en la ficha Inicio y luego en el botón Ordenar y Filtrar del submenú Modificar. Hacemos clic y seleccionamos ordenar de la A a la Z, que en nuestro ejemplo numérico se va a traducir en ordenar de mayor a menor. Y ahora aquí tenemos las guindillas, que son el producto que tiene más unidades en el inventario, son las que aparecen de primera, y de último está el vinagre con ajo, el ítem o el producto con menos unidades en el inventario. Siguiente punto. Debemos situarnos en una celda en blanco. Sugerimos que sea una celda en blanco que esté en línea con la primera celda de la serie de datos que vamos a graficar. Fíjense, la primera celda de la serie de datos que vamos a graficar es la celda G4. Yo me voy a ubicar en la celda K4 porque es la celda de la misma fila, la más próxima que está disponible. Me paro acá y luego, asumiendo que ya descargaron e instalaron su complemento de Sparlinks, van a hacer clic en la ficha de Sparlinks y van a seleccionar Pareto. Fíjense que aquí dice composición. Pareto es un gráfico útil para ver la composición de, digamos, una serie, de un conjunto de elementos que son más o menos homogéneos. Selecciono Pareto y aparece este cuadro de diálogo. El primer campo dice Points. ¿Qué voy a agregar? Voy a agregar los valores o la serie de datos que quiero graficar. En nuestro caso, unidades. Selecciono todo este pedazo de columna sin los rótulos. Luego aparece Color Range. Fíjense que yo aquí tengo en mi base de datos una columna que se llama Color Range, que no viene con la base de datos original. ¿Para qué sirve? Sirve para darle color a los segmentos. Su color por defecto es gris, pero para no hacerlo tan aburrido, yo importé del blog que señalo al final del video una serie de códigos. De otra manera, el complemento no va a entender. Debe ser una serie de códigos y debe ser tantos códigos como segmentos vaya a haber en tu gráfico. Por lo tanto, tiene que haber tantos códigos como datos de unidades. Fíjense cómo hemos procurado o he procurado que cada unidad, cada dato de unidad tenga un color de rango correspondiente. ¿Qué sigue? Target y Target 2. Aquí a estos campos se le asignan valores en porcentaje y sirven para que el complemento me divida el gráfico hasta el punto en donde se haya acumulado ese porcentaje. Digamos que me interesa saber hasta qué punto se acumula el 40% del inventario. Y luego me interesa saber hasta qué punto se acumula el 80% del inventario. Y lo señalo acá. Bien. Lo siguiente sería Highlight Position. ¿Qué va a ser Highlight Position? Yo voy a introducir un número. Ese número, digamos el 15, se corresponde con un artículo de mi base de datos. Ese artículo, el segmento de ese artículo, va a aparecer señalado de rojo en mi gráfico. Por último está etiqueta o label. Esto funciona como una especie de valor lógico, verdadero o falso. La etiqueta va a aparecer si yo escribo un 1, que es nuestro caso. Y si dejo el campo vacío o escribo un 0, la etiqueta no va a aparecer. La etiqueta nos va a señalar qué porcentaje se ha acumulado hasta el segmento dado. Luego podemos hacer clic en aceptar o podemos presionar enter. ¿Qué va a aparecer? Esto es lo que va a aparecer. Vamos a desplegarlo para que lo apreciemos mejor. Lo voy a desplegar hasta acá más o menos. Y aquí está mi gráfico de Sparlinks. Fíjense cómo obtengo mi gráfico de Pareto, que me indica cómo está compuesto el inventario de esta pescadería.
Las guindillas es lo que ocupa un mayor peso y ocupa un 5%. Entre guindillas y tocineta ahumada ocupan 9%. Entre guindillas, tocineta y pez espada ocupan un 14% y son los productos de los que tengo mayor cantidad o una mayor proporción en mi inventario. Fíjense este cuadrito rojo que está acá. En ese cuadrito rojo se acumula el 57% del inventario y está en rojo porque yo pedí que me lo resaltaran y él se corresponde, está en la fila 18 y se corresponde con la tocineta ahumada. Además tengo un par de líneas. Esta línea verde me indica hasta dónde se acumula el 40% y coincide perfectamente con este producto que está en la fila 13, es un encurtido. ¿Qué encurtido? La aceituna manzanilla, bien. Y el 80% de los productos del inventario comprenden hasta el producto que está en la fila 26. ¿De qué producto estoy hablando? De los pimientos del piquillo, por ejemplo, en este caso. Fíjense cómo además para completar la presentación del gráfico de Pareto utilicé la función de escala XY, pero aquí no voy a entrar en detalles con esta función porque la vamos a explicar mejor en una próxima entrega de videotutoriales. Esto es todo por ahora, yo voy a hacer zoom out para que lo vean mejor. Aquí está la base de datos, todos los productos con su gráfico de Pareto. Yo me despido por ahora. Aquí tienen, bueno, gracias por ver este tutorial. Aquí tienen el link de las referencias de donde saqué la información para construir o para grabar este tutorial. Y para conocer más sobre Sparlinks, sobre el proyecto de Sparlinks, para conocer el creador y más funciones, pueden visitar sparlinks-excel.blogspot.com. Es un sitio en inglés, pueden hacer donaciones, pero sí hay muchísima información y espero que lo disfruten mucho. Hasta luego.